asistir esta noche, que está fresquita. Vamos a comenzar una serie de charlas que queremos hacer desde el Partido Socialista, reflexionando sobre algunos temas tan importantes, no solo por lo que se ha conseguido hacer desde las políticas de la Junta de Andalucía, sino porque en otras comunidades autónomas estas mismas materias sobre las que vamos a reflexionar y a charlar en las semanas sucesivas, pues están empezando a tener unas políticas que están recortando todo el avance que se había hecho a lo largo de estos años. Y en educación, básicamente, la educación, yo no me canso de repetir que es el único territorio en el que los socialistas nos podemos mover libremente para conseguir lo que es la patria que el socialismo siempre ha tenido, que es la igualdad, y solo con educación y a través de la educación es posible tener la libertad para ser iguales. Esto evidentemente no se entiende lo mismo en todas las comunidades autónomas y ha llegado el momento de que podamos hablar de lo que se ha estado haciendo en Andalucía, de lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas y de lo que en Roquetas también, en un municipio en donde la educación tiene un papel fundamental e importantísimo y que además las necesidades no dejan de crecer porque, gracias a Dios, cada vez tenemos más habitantes y tenemos más niños, pues también todo lo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía. Por lo tanto, vamos a hablar de la educación en Andalucía, en Almería y básicamente la educación en Roquetas de Mar. Para eso nos acompaña Jorge, pero también está con nosotros esta noche una compañera que tenemos el orgullo, los roqueteros, de que esté presente en la lista del Parlamento andaluz. Ella ocupa el número 6 en la lista del Parlamento andaluz, María José López Carmona, yo creo que la conocemos casi todos. Es la secretaria de organización del partido en Roquetas y es también concejal en el ayuntamiento. Así que yo, sin nada más, paso la palabra a María José y vuelvo a daros las gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo puedo deciros ya, en cuanto a la referencia que ha hecho Juan de ser candidata al Parlamento de Andalucía, que es un tremendo orgullo, pero a la vez fue lo en las palabras que le dije al secretario general provincial, una gran responsabilidad. Es difícil ver esto desde una perspectiva que no sea la propia. Yo no sabía realmente lo que iba a suponer, pero efectivamente tener en nuestras manos la posibilidad de que Andalucía continúe siendo lo que es hasta ahora es la mayor responsabilidad, el mayor orgullo que podemos sentir el que esté ahora mismo en el puesto que estoy yo, de candidata al Parlamento, porque la necesidad tan tremenda que tenemos de defender lo que en otros lugares ya se está perdiendo, y se está perdiendo porque los gobiernos del Partido Popular así lo están haciendo, lo están permitiendo, pues nosotros tenemos la obligación de que eso no ocurra en Andalucía. Y yo estaré a la cabeza con mis compañeros de ir día a día defendiendo todas las posturas del Partido Socialista en esta temática, en educación y en todas las demás, que no permitan mermar ni uno solo de los derechos que nos ha costado tanto trabajo conseguir y que no debemos permitir perderlo porque cambie el gobierno y entre a gobernar el Partido Popular. Yo quisiera hacer, porque como bien ha dicho Juan también, soy concejal en el Ayuntamiento de Roquetas, no es la primera legislatura, son varias, y lamentablemente tengo que decir que la situación en educación por parte del Ayuntamiento en el ámbito y las competencias municipales no han mejorado. No han mejorado absolutamente nada, es más, si cabe, han ido empeorando año tras año porque la desidia que tiene este ayuntamiento con la educación en el municipio es algo que casi sale de las fronteras municipales. Es una cosa tremenda y absoluta, es decir, no me voy a molestar por nada
cuidado, en el ámbito de sus competencias, porque el ayuntamiento las tiene, y las tiene en el mantenimiento de los colegios. Por ejemplo, en el mantenimiento de los colegios se ha permitido que los colegios lleguen a deterioros tan importantes como que lo que tengan que hacerse sean reformas estructurales para que ya la competencia sea de otra administración, en este caso la Junta de Andalucía. Por ejemplo, en la falta de decoro a la hora de ubicar, vamos a dejarlo en decoro, pero en realidad es una falta de planificación urbanística tremenda la que se tiene en este ayuntamiento, no dejando los solares, los espacios dotacionales en lugares adecuados para que luego nuestros colegios tengan acceso adecuado. Y lo digo desde el punto de vista de concejal, de madre y de vecina que está en este municipio, que todos los días sufre, por ejemplo, el difícil acceso al Colegio Las Salinas. Pero, ¿qué os voy a decir también de la apuesta que hace este ayuntamiento por la educación privada en detrimento de la pública? Los mejores solares, 10.000 metros en el centro de Roquetas y en primera línea de playa casi para un colegio privado. En contraposición, solares divididos por calles para la construcción de un colegio en Las Salinas, público. Ahí podéis comparar efectivamente cuáles son las prioridades que establece el gobierno del Partido Popular, y en este caso a la cabeza Gabriel Amat, en educación en el municipio. Y en cuanto a la participación, pues, ¿qué os voy a contar? Desde 1997 no se ha convocado el Consejo Escolar Municipal, de lo cual tampoco creo que tienen intención de hacerlo, porque el Partido Socialista ha pedido en reiteradas ocasiones, en mociones, en notas de prensa y en preguntas a pleno, qué es lo que falta ya para que se convoque ese órgano de ámbito tan importante y que permite la participación de todo el sector de la educación, de padres, de docentes, etc. Y bueno, yo no me quiero extender más en el ámbito municipal, porque lo que sí que es importante van a ser los datos que nos va a presentar esta noche y toda la información que nos trae, yo voy a decir mi amigo principalmente, pero también el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Jorge Cara, que tenemos la suerte de tener esta noche con nosotros. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, gracias por esta invitación, por tener la oportunidad, una fácil oportunidad de presentar lo que es un sistema único, me atrevo a decirlo así, un sistema único, un sistema público andaluz. Y yo también me atrevería a decir a cualquiera, a todo el mundo, decir lo que decía ese viejo anuncio, ¿no? Busque y compare. Si encuentra algo mejor, le compre un pote. Yo voy a dividir mi intervención en tres grandes bloques. Una primera parte sobre el sistema público andaluz referente a datos de Almería, fundamentalmente. Una segunda parte también datos estructurales sobre Roquetas. Pero yo quiero en esta intervención, y por primera vez, y así lo vamos a ir haciendo en el resto de intervenciones que vamos a tener en la provincia, hablar también de aspectos de calidad. Sí, la educación no es solo infraestructura, no es solo recursos, también hay que valorar la calidad. Y en Roquetas podemos decir, y yo me siento orgulloso como delegado, como persona roquetero también, y como profesor, de poder decir que el sistema educativo en Roquetas ha mejorado. Ha mejorado, y vamos a ver los datos, que eso lo podemos discutir, no en todo, pero sí vamos a ver por primera vez datos de evaluación que van a ser públicos sobre cuál es la evolución del sistema educativo en Roquetas en los 4 últimos años. La evolución de la promoción, la titulación, los grados de repeticiones, y una serie de datos que nos indican cómo estamos tanto en primaria como en secundaria. Incluso tenemos ya algunos datos de bachillerato, producto también de un gobierno cuya preocupación más importante es evaluar el propio sistema para mejorar. Andalucía no nos preocupan las evaluaciones externas, nosotros las utilizamos para mejorar, y en este caso podemos decir que en Roquetas se ha mejorado. ¿Es suficiente? Nunca
Nunca. La educación, mientras que quede un niño sin aprender lo que debe aprender, no habremos alcanzado el éxito de verdad, porque un solo niño, uno solo, que se nos queda en el camino, es importante. Nuestro objetivo es que no se quede ninguno, evidentemente. Vamos a empezar con algunos datos que son importantes, porque al final los hechos son los que cuentan. En Andalucía tenemos una inversión, una dedicación de gasto de educación muy por encima de la media de España, en casi medio punto del PIB, lo cual no es poco. Pero hay un dato que incluso es más interesante que eso, y es cómo protegemos a los más débiles. ¿Qué dedicamos en Andalucía a los niños de educación especial, a los niños de necesidades educativas especiales? Pues de ese presupuesto el 3,9%, la media en España es el 2,4%. Vamos viendo cómo cada uno establece sus prioridades dentro del sistema. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los profesores? Ahora mismo conocéis la polémica que hay con respecto a las oposiciones. Yo he recibido estos días a algunos profesores, algunos docentes que me han planteado por qué había oposición en Andalucía, y yo lo que les decía era que la cuestión había que plantearla al revés. ¿Por qué no hay oposiciones en el resto de España o en el resto de la autonomía? Nuestra obligación es que nuestros docentes, nuestros profesionales tengan la mayor estabilidad posible, y para que haya estabilidad hay que convocar plazas de oposiciones. El problema no es que Andalucía convoque 2.000 y pico plazas. El problema es que el resto de España, en su mayor parte gobernado por el Partido Popular, no las convoca. Madrid es ridículo que convoque 200 o 300 plazas de oposiciones. Únicamente el País Vasco y Andalucía van a convocar unas oposiciones en condiciones y de acorde a su sistema. En Andalucía, en la legislatura, se han incrementado 6.000 profesores netos. Solo en Almería, y somos casi los más pequeñitos, Huelva es más pequeño que nosotros, pero solo en Almería 695 profesores más en el sistema. Y tenemos un sistema que es pues, la mayor empresa de Almería, con muchísima diferencia. Más de 150.000 niños, 600 centros, 11.000 profesores, 16.000 alumnos de formación profesional, 18.000 personas adultas. Tenemos también un dato aquí relevante, y es, dentro de todo esto, qué parte es pública y qué parte es privada. Andalucía es la única o de las pocas regiones que hay en España que cumple los parámetros europeos. En Europa, casi el 95% de la educación es pública. En Andalucía, el 96%. Pero en Madrid, ojo, el 54%. Y la media de España, el 72%. Esto nos sigue indicando cuál es el camino que elige cada gobierno para establecer las prioridades del gasto, que no es otra cosa que qué hacemos con los impuestos de los ciudadanos. Algunos detalles sobre la estructura de la educación. El incremento más importante que ha habido en estos últimos años ha sido el incremento de la educación infantil. La educación infantil de 0 a 2 años, los que sois psicólogos o expertos sabéis que la educación temprana ayuda al desarrollo intelectual, pero no ya en el sentido que se le daba antes de una guardería, sino realmente de una parte más del sistema educativo. Y aquí se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Como veis, ahora mismo el 92,5% de las plazas están sostenidas con fondos públicos. En educación primaria se sigue haciendo refuerzo también de profesorado de forma neta. En educación secundaria, lo más importante es lo que desde el año 2008, el aprobar la diversificación curricular en tercero de eso supone el poder desdoblar grupos de alumnos que tienen dificultades o que tienen otro diseño curricular, y lógicamente eso requiere una aportación de recursos, como veis, también importantes más el resto de los desdobles que se pueden producir. Voy un poco rápido porque son muchas y luego en todo caso habrá temas donde hay que insistir más. En la formación profesional también hay un desarrollo importante, sobre todo, además de los ciclos formativos que todos conocemos, los programas de cualificación profesional
inicial, los que conocemos como los PCPI. Probablemente los PCPI sea la solución más clara, más nítida que se ha implementado en Andalucía para superar el fracaso escolar en secundaria. Y esto es algo que está inventado. Si cualquiera de nosotros va a un centro de la periferia de París, donde haya problemas, donde hay marginación, donde hay problemas también sociales, económicos, etc., se encontrará que en los institutos el currículum que se da en lo que sería el equivalente a cuarto de eso en España no es solo académico. Hay también aspectos relacionados con la formación profesional. Esto es lo que se ha conseguido aquí o lo que se ha planteado aquí con los PCPI. Los PCPI pueden ser, en parte, los responsables de la bajada tan importante que ha habido del fracaso escolar en Andalucía en esta legislatura en comparación con el resto de España, aspecto que veremos después. Por otro lado, también hay que destacar la convocatoria de este año de 12.000 plazas para poder conseguir, por la vía de la acreditación profesional, el hacer homologar determinadas competencias para obtener determinados módulos, es un poco complicado en ciclos formativos, de manera que no hay que desarrollar estudios para algunos de los módulos, sobre todo los que tienen relación con la experiencia profesional que se puede acreditar por esta vía. Otros aspectos también interesantes, la educación permanente de personas adultas, la educación a distancia semipresencial, tiene un volumen muy importante y sigue siendo también una de las constantes del sistema educativo en Andalucía. También el sistema andaluz pretende más equidad y aquí también hay otra de las comparaciones que se pueden establecer con el resto de España y con el resto de las comunidades autónomas. Son datos reales, pero detrás de los datos hay personas, hay familias y hay niños. Fijaros la evolución que tenemos, no tenemos los datos todavía de 11-12 porque no están cerrados, pero se puede ver claramente tanto en el número como en el gasto inversor desde el curso 2008-2009 al curso 2010-2011. La beca 6.000. Con la beca 6.000 ha habido polémica y por eso la he resaltado aquí porque hay que aclararlo. La beca 6.000 es una oportunidad para aquellos niños que tienen familias con muchas dificultades económicas y esa beca no solamente ayuda al alumno, sino que ayuda a la familia. Pero fijaros lo que he subrayado. Si la beca 6.000 se da a alumnos buenos, a alumnos que se les exige que tengan excelencia. Y estos son datos objetivos. En 2 años de implantación, el 72% de estos alumnos ha conseguido una media de notable a sobresaliente. Yo lo comparo, los que ya tenemos alguna edad, si nos acordamos, con las antiguas becas salario. ¿Recordáis que era para alumnos que tenían muchas dificultades? Eran unas becas muy importantes y solían ser alumnos también con muy buen rendimiento académico. Es diferente las 3.000 becas de la beca de segunda oportunidad, que son becas de 400 euros para alumnos que han abandonado los estudios, que tienen cargas familiares, que están en el paro. Se les facilita que puedan reciclarse, que puedan estudiar para que puedan mejorar en sus opciones en el mercado de trabajo. Esto no existe en ninguna comunidad de España. Los planes de compensación educativa, obviamente los centros que tienen dificultades, que están ubicados en zonas complicadas, en zonas difíciles, tienen este tipo de programas con el objeto de que podamos reforzar los recursos del profesorado, disminuir la ratio de alumnos por aula, generar más grupos, en definitiva, ayudarles a desarrollar mejor la enseñanza. También tenemos distintos programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No estamos contentos con la situación del absentismo escolar. Todavía en nuestro país, no hablo ya de Andalucía, hablo de nuestro país en general, no nos alarmamos cuando vemos un niño por la calle. En cualquier país europeo, si se ve un niño en edad obligatoria por la calle, inmediatamente se llama al policía que es más cercano, porque es algo absolutamente anormal. Y aquí a veces vemos en exceso niños por la calle que se han escapado de sus casas o han dicho que van al centro pero no van, y hay algo ahí que todavía tenemos que mejorar. Aquí hacemos una llamada a los ayuntamientos, que lógicamente son los más cercanos para poder desarrollar este tipo de trabajo, y como se ha mencionado antes, esta es una de las tareas que se pueden
planteada a partir de los consejos escolares municipales, que en el caso de Roqueta ahora mismo todavía no está puesto en marcha. Bueno, sí está en marcha, pero no se reúne. No inmigrantes, es verdad que ya han pasado afortunadamente muchos años y ya los alumnos que se integran en el sistema educativo no es como los primeros que vinieron, que apenas dominaban nuestro idioma. Los alumnos ya están escolarizados desde infantil o desde primaria, con lo cual la integración es mucho más fácil. Pero son 25.000 alumnos inmigrantes los que tenemos en nuestro sistema. La respuesta que hemos dado ha sido importante, ha sido muy exigente y todavía mantenemos 75 aulas que ayudan a los centros, fundamentalmente del Poniente y la zona de Níjar, para integrar mejor, y ya no solo una integración del lenguaje, sino facilitarles también cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Bien, una de las cuestiones que también nos planteamos y que hay que exponerla, y la expongo siempre en todas las intervenciones, es el respaldo del profesorado. No hay sistema educativo que funcione o que mejore si no elevamos el prestigio social y el respeto a nuestros profesores. Si nosotros nos inculcamos desde la familia a nuestros niños que primero que la tarea de un profesor es una tarea muy difícil, probablemente sea de los ejercicios profesionales más complejos. Si a veces nos cuesta trabajo en nuestra casa, con nuestros propios hijos, y tenemos 2 o 3 niños, imaginaros 30 adolescentes dentro de una clase a quinta hora, un viernes, enséñale, por ejemplo, en geografía, lo que son la longitud, la latitud, los meridianos. Bueno, eso, el que tenga dudas sobre eso, yo le invito a que pruebe y vea cómo se puede enseñar a 30 o 35 adolescentes un viernes a quinta hora el periodo de entreguerras, por ejemplo, en historia. Esto hay que valorarlo. Y cuanto más lo valoremos desde la familia, más fácil haremos su tarea. Y más concentrados estarán en lo que se tienen que concentrar. Y esto no significa que no haya malos profesores, como en todas las profesiones. Lo que sí tenemos que hacer es potenciar a los buenos, reconocer a los buenos y apoyar a los buenos, porque tienen ni más ni menos que la responsabilidad de educar y generar un camino de vida, de educación para nuestros niños. También hay que hablar de infraestructura. A mí me gusta poco. Yo recuerdo en mi primera etapa de delegado que yo tenía mucha ilusión de hacer cosas relacionadas con la calidad en los centros, y fueron casi 4 años envuelto en ladrillo, en empresas, en cosas, lo más lejano. Luego fijaros que cuando me dediqué a otra cosa sí que me dediqué ya a los ladrillos cuando estuve en Sevilla, pero yo pensaba que me iba a dedicar más a los temas de calidad. Es más, el otro día el consejero comentaba una anécdota que le ocurrió con un grupo de alcaldes en una reunión donde los alcaldes evidentemente iban a pedir por sus pueblos y sus institutos qué, y sus escuelas de idiomas qué y tal. Y el consejero, cuando termina la reunión, le dijo: bueno, ¿queréis que os diga cómo va la educación en vuestro municipio? ¿Cómo van las tasas de promoción, de titulación? Bueno, pues tenemos que empezar a hablar también de calidad en la educación. Eso no significa que no haya que cumplir con una mejor infraestructura, con actualizar el equipamiento, que en algunos casos es obsoleto, es antiguo, con hacer un mejor mantenimiento de lo que son las TIC y toda la parte informática extraordinaria que hay en los centros, pero nunca eso debe de ir por delante de la calidad. Y todos hemos cometido el error de ponerlo por detrás. Yo casi siempre en mis relaciones con las asociaciones de madres y padres son la obra. Con los directores, los institutos de funcionamiento, antes eran las sustituciones, afortunadamente hoy ese es un tema que está muy bien encajado, pero con casi nadie hablamos de calidad. Y hoy disponemos de una información absolutamente sensible y capital para poder abordar de verdad esa mejora que podemos desarrollar en nuestros centros. Bien, pues en esta legislatura en Almería ha habido un ingente esfuerzo que ha alcanzado y supera los 100 millones de euros, 116 millones de euros en inversiones en todo lo que tiene que ver con obra, equipamiento, etc. También hemos
hemos incrementado los servicios, el plan de apertura, actividades extraescolares, comedores, transporte escolar. Nosotros, fijaros que tenemos el transporte escolar de la Dirección de Educación de Almería es 5 veces superior a las líneas regulares que tienen los pueblos en Almería. Nosotros tenemos al día 261 rutas escolar por toda la provincia de Almería, con niños para arriba y para abajo. Pero lo más importante, el objetivo del gobierno es universalizar el éxito escolar. Sí, lo más complicado, lo más difícil y lo más grave que hay en educación es que un niño se te vaya, que no esté. Porque primero es difícil que vuelva y además se va con lo puesto y no lleva los bagajes necesarios para afrontar la vida probablemente. En este sentido se ha mejorado poco pero algo en el abandono educativo temprano, pero sí, donde sí hay que destacar una evolución muy importante en la disminución del fracaso escolar. En España la disminución es de 2,5 puntos, en Andalucía de 5,8 puntos. Podemos citar 2 razones, tampoco hay que hacer trampa. Es decir, el fracaso escolar disminuye por 2 razones. Uno, por los esfuerzos que en general se hacen, por la crisis económica. Los niños no se van porque no tienen dónde ir y por tanto prefieren, con buen criterio, completar sus estudios, pero la diferencia que hay entre España y Andalucía es que en Andalucía la puesta en marcha no solo de los PCPI, sino de los programas de acompañamiento y refuerzo para los alumnos que tienen dificultades, está surtiendo también un efecto importante, así como la extensión de la educación de adultos, que supone antes de los 21 años mejorar las estadísticas de titulación. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de otra cuestión. Esto lo pongo siempre para cambiar de tema. En educación pasa también como en salud, hay que tener cuidado porque al fin y al cabo cuando se habla de dinero y cuando se habla de impuestos hay que tener claro cuáles son nuestras opciones. Y al final hay que comparar qué ocurre con los profesores, quién pone profesores y quién quita profesores. Y hay que comparar quién genera infraestructura con quién no genera infraestructura. Y hay que comparar, lógicamente, también programas como la gratuidad de los libros de texto. Solamente en La Rioja los libros de texto son gratis. Y fijaros bien, en el tema de ordenadores, de cada 3 alumnos que hay en España que tienen ordenador portátil entregado por la administración, 2 son de Andalucía. 2. Es verdad que puede haber problemas, es verdad que pueden ser mejores o no mejores, lo que sea, pero conseguir que todos tus alumnos de 5º y 6º de primaria, 1º y 2º de la ESO, tengan contacto con la informática, eso puede tener unas repercusiones a futuro que probablemente no estemos valorando adecuadamente. Luego, pues desarrollarán, y probablemente en las casas muchos de nuestros hijos tienen mejores ordenadores que los que encuentran en los institutos. Pero el primer contacto, y además garantizar que sea para todos, porque esas son nuestras señas de identidad. Los que podemos tener medios no tenemos ningún problema, nuestros hijos van a tener el ordenador, pero los que no tienen medios o lo encuentran en la educación pública o nunca van a tener esa posibilidad. Y ahora quería hablar en este segundo apartado de cuáles son la estructura, la potencialidad, la cifra de la educación en Roquetas. Para quien no lo conozcáis, he buscado una foto de la antigua, que es el antiguo colegio Virgen de Rosario, donde tuvimos muchos de los que estamos aquí. Hoy ya no existe, pero bueno, fue el origen. Eran 3 escuelas que había aquí en el centro de Roquetas, y me sirve de soporte para ver también los cambios, entre otras cosas porque algunos cuando teníamos 10 años no pudimos estudiar en Roquetas, nos tuvimos que ir porque en Roquetas no había ni un solo instituto. Excuso decir, afortunadamente, lo que tenemos ahora, ¿no? Y para mí de verdad que me encanta poder hablar de estos datos y que los conozcáis, porque esto es compartir con vosotros algo que hemos construido todos. Nosotros no excluimos a nadie, todos hemos sido capaces de hacer esto y de todos será responsabilidad mantenerlo. Bien, en Roquetas tenemos más de 16.000 alumnos, de ellos 1.400 de 0 a 2 años, 3.000 y pico de 3 a 5 años, 5.000 de primaria, secundaria, bachillerato.
Muy importante también la última incorporación, la Escuela Oficial de Idiomas. En los 3 niveles tenemos ya 500 alumnos en Roquetas. Tenemos 26 centros educativos en Roquetas, de los cuales 10 son bilingües. Ojalá que tuviéramos más, pero ahora mismo tenemos 10 bilingües y 5 que por las especiales zonas y por el alumnado que tienen el programa de compensatoria. 888 profesores, somos una empresa importante, 472 de primaria, 416 de secundaria y 73 de personas no docentes directos, independientemente de los que pertenecen a otro tipo de empresas que no hacen trabajos para educación. Esta es la foto de la estructura de la educación en Roquetas. Y muy importante, de los 1.464 niños y niñas que tenemos de 0 a 3 años, la Junta de Andalucía bonifica el coste de guardería con 2.600.000 euros. Esto no es poco. 2.600.000 euros anuales para que la escuela infantil, lo que antes conocíamos como guardería, la gente que no tiene medios o que tiene menos medios, pueda tener una bonificación que les permita tener a los niños sin problemas escolarizados. En el programa de libros de texto, 9.368 niños y niñas de Roquetas se han beneficiado de este programa. La inversión en Tigre era 3.833 ordenadores portátiles, aproximadamente con un presupuesto de 1,5 millones de euros por curso. Servicios complementarios. Tenemos 777 beneficiarios de aula matinal, que es cuando los padres llevan a los niños antes de la hora de iniciar las clases, porque así facilita su relación con el mundo laboral. En actividades extraescolares, 991. Transportamos 2.000 niños diarios. 2.000 niños diarios en Roquetas, desde infantil a bachillerato. Y comen también 2.373, probablemente más que unos 40 o 50 pueblos de la provincia de Almería en cuanto a su volumen diario, todos los días. También hay que hacer un apartado de obra. En esta legislatura se han invertido en torno a los 15 millones de euros, se amplió el IE del Parador, se amplió el IE de las Marinas, se amplió el IE Esturaniana. Acabamos de iniciar la obra del nuevo colegio de la Salina, Posidonia. También acabamos de adjudicar la obra a la empresa ferrovial del nuevo colegio que a petición de la comunidad educativa vamos a poner el nombre de Virgilio Valdivia, que fue jefe de servicio de planificación de la delegación y fue director del Carlos III y que nos abandonó a una edad muy joven, y en homenaje a su trabajo vamos a proponerle al Consejo Escolar en su momento que le ponga su nombre al nuevo colegio de Abuces, que como ya digo acabamos de adjudicar. La ampliación del Arcoíris también está en licitación, la ampliación del Blas Infante se va a licitar también antes de la elección, y la ampliación y reforma del IE Sabinar acaba de ser adjudicada la obra y empezará en unos días. También tenemos cosas relacionadas para el futuro. Antes de las elecciones voy a encargar el proyecto, la redacción del proyecto del nuevo colegio de la Marina Urbanización, a pesar de que todavía no tenemos definitivamente el suelo con su nueva innovación urbanística. Como se ha comentado varias veces, este es el solar que se nos planteó. Como veis, tiene una calle por medio, y ahora mismo en el último pleno, creo que hace unos días, 8 o 10 días, se inició el expediente de innovación para que esta calle pase a formar parte del solar y tengamos el solar unificado en una sola parcela, que es lo que necesitamos para construir otro gran colegio, un nuevo C3, cuyo proyecto, como ya os digo, independientemente que todavía no hemos podido recibir el solar, pero sí que vamos a encarar el proyecto con objeto de ahorrar tiempo y poder disponer cuanto antes de este colegio, debido al enorme incremento de alumnado que tenemos, no solo en la zona de la Marina, sino en toda la zona de Buenavista y hasta el puerto. También estamos trabajando, todavía no tenemos el suelo y estamos pendientes de tener una reunión con el ayuntamiento, estamos trabajando
en un nuevo instituto para la zona de La Salina y también un nuevo colegio que iría entre La Molina y Juan de Orea, porque los dos, tanto La Molina como Juan de Orea, tenemos ya exceso de alumnado. Bien, esto es lo que se refería antes, José, y esto lo incorporo casi siempre en todas las intervenciones porque es bueno que se sepa. Que siempre hay mucha polémica con si las obras son competencia de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos y nos vamos echando la pelota. Esto está muy claro. Los nuevos centros, ampliaciones, estructuras y demás son competencia de la Junta de Andalucía. Y la ley, lo que dice la Ley Orgánica de Educación es que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial corresponderán al municipio respectivo. Mantenimiento, conservación y vigilancia. Y esto es un tema porque tiene la gente que saberlo y las asociaciones de padres tienen que saberlo. Eso no significa que si hace falta en aquellas cosas que pueda haber dudas, pues que se llegue a un acuerdo, como estamos haciendo en la mesa de negociación con el ayuntamiento. Hoy llegó un alcalde del ayuntamiento del norte de la provincia de Almería, no de nuestro signo político, y decía que no tenía para pagar el gasoil. Y los niños pues se daban de frío. Bueno, pues vamos a participar nosotros en pagar el gasoil, pero no es nuestra competencia. Pero lógicamente no vamos a dejar que los niños pasen frío. Esta es la fórmula. En todo aquello donde no se sabe dónde está la línea entre mantenimiento y estructura, hay que sentarse a verlo, a estudiarlo y a compartir entre las dos administraciones, porque al fin y al cabo los niños son de los dos, ¿no? Bueno, a partir de ahora vamos a hablar de los temas de calidad. Yo creo que debe de haber una apuesta en Roquetas, sobre todo por una educación que marque otro ritmo a este pueblo. Hemos estado acostumbrados, seguimos siendo un pueblo agrícola, la agricultura tiene sus dificultades, pero hemos sido un pueblo excesivamente vinculado al tema de la construcción. No hablo de la construcción, de la promoción, que es diferente. Y en ese sentido, los que tenemos responsabilidad en la educación tendremos que ir desarrollando otras posibilidades para nuestros jóvenes, otras posibilidades para nuestros niños y niñas, de manera que puedan no solo ir haciendo un pueblo diferente, sino tenemos que ir haciendo un mercado laboral diferente, porque hasta ahora ha estado prácticamente centrado en el tema de la promoción y la construcción. Y en este sentido, en Roquetas ya sí vamos a hablar de temas de calidad. Unas cosas van mejor y las que van mejor las vamos a decir, y las que no van tan bien también las vamos a valorar. Estas serían las estadísticas de promoción en los últimos 4 años, del 2007 al 2010, es decir, los alumnos que promocionan de curso. Hemos mejorado en primaria, en secundaria, en bachillerato y hemos empeorado en formación profesional. Elementos destacables, pues se ha mejorado en bachillerato ni más ni menos que 12 puntos porcentuales en la promoción. En secundaria, el dato también todavía más relevante, 11 puntos. En primaria, la mejora es menor porque en primaria la promoción se mueve en el entorno del 90 y tantos %, con lo cual ya ahí es muy difícil que se pueda mejorar. Si nos preocupa los datos de formación profesional, es posible que esté relacionado también con el mercado de trabajo. Estamos comparándolo con pueblos de características similares al de Roquetas y arrojan unos resultados muy parecidos. Sin embargo, en municipios donde hay un menor movimiento comercial o de producción, los datos de FP mejoran. También es importante destacar que tenemos mejores datos de promoción que la media de la provincia y que la media de Andalucía. En cuanto a titulación, todavía más importante, porque aquí es donde se producen los datos del fracaso escolar. Los alumnos que terminan sin titulación están condenados en su vida laboral a progresar menos y a quedarse estancados. Y aquí también hemos mejorado bastante. En bachillerato, un 17%, nada menos que un 17%, y en secundaria, un 9%. También estamos mejor que la provincia y Andalucía en bachillerato, casi igual en la ESO, y estamos peor en formación profesional. Hay otros muchos datos, pero también para no aburriros voy destacando lo que considero más relevante. Bien, en cuanto a
continuidad son los alumnos que terminan una etapa y continúan estudios superiores. En secundaria se ha mejorado y en los últimos 4 años un 6 y pico % han continuado estudios de bachillerato o de formación profesional. Y sobre todo en bachillerato sí que ha mejorado casi con un 12%, es decir, ahora mismo nuestros alumnos de bachillerato que terminan, el 97% continúa estudios después de terminar el bachillerato. El 97%. La media en Andalucía está en el 85%, lo cual tenemos unos datos en ese sentido muy buenos. Con respecto a la idoneidad, este dato también es muy relevante. La idoneidad significa cuántos alumnos tenemos con su edad en el curso que les corresponde, es decir, que no hayan repetido. En esto también hemos mejorado, sobre todo en secundaria, 6 puntos. Para que tengáis una idea, en primaria, lógicamente, es donde hay más idoneidad, porque es donde se repite menos, y en el 2010 la cifra en Roqueta fue del 84%, y en la ESO del 62,93%. Lógicamente la ESO, en la idoneidad, es inferior. Bien, ahora vamos a hablar de las competencias en cuanto a lo que saben, por decirlo para entendernos, lo que saben nuestros alumnos en las distintas pruebas externas que se le hacen. No son pruebas internas, sino pruebas externas que se le hacen a los centros. Aquí, lógicamente, también lo tenemos centro a centro, pero vamos a dar los datos, como es lógico, agrupados. Bien, con respecto al conocimiento del medio, del mundo físico y natural, que la evaluación externa se hace desde hace 2 años, tenemos una clasificación. Tasa de dominio alto significa lo que podríamos entender alumnos que tienen un conocimiento de notable o sobresaliente, y tasa de dominio bajo los alumnos que consideramos que podían suspender o que tienen menos conocimientos que la media. Si os fijáis, la evolución también en Roqueta es espectacular, sería de un 20% en el 2009 a un 24% en el 2010. Y más importante casi que eso es que poco a poco vamos disminuyendo los alumnos, entre comillas, que tienen peor rendimiento. Teníamos una tasa en el 2009 del 34% y ha pasado al 28% en 2010. Lo vamos a ver más claro porque hay más años en matemáticas y en lengua. Esta sería en lengua. En lengua, fijaros que los alumnos que tienen un alto desarrollo han pasado del 20 al 26%. Ahora mismo los alumnos que tenían un mal dominio o mal conocimiento de la lengua, que eran el 34, casi el 35% en 2007, hemos conseguido que bajen 10 puntos hasta el 25% en 2010. En matemáticas también se producen resultados muy similares, tanto en los que han mejorado, alumnos de notable sobresaliente, en sus conocimientos, como esto no son las notas que sacan los alumnos, sino el resultado de las pruebas externas que se pasan a todos los alumnos de Andalucía, la misma prueba. Y esta sería la media de esas competencias. En su conjunto tendríamos que en Andalucía, en todas las pruebas que se han pasado, tendríamos alumnos con un rendimiento alto, muy alto, del 19% en 2009 al 25% en 2010. Si vemos la evolución en Andalucía es del 24 al 25, solo de un punto. Nosotros, que ya estamos en los niveles andaluces y superamos los de la provincia, hemos conseguido subir en 6 puntos. A su vez también los alumnos, entre comillas, de peor rendimiento, que estaban en el 37%, han bajado 10 puntos. En Andalucía han bajado 2 puntos, en Almería han bajado 3 puntos. Este es el significado de esta prueba. Bien, y al final, para terminar, hablar de los 10 retos para la próxima legislatura que tenemos en Andalucía. Lo hemos hecho de una manera por lo menos más amena, porque significado tanto en el tema del cine como en otras cosas, lo que ha salido en prensa. Es decir, ¿qué queremos hacer del gobierno andaluz? ¿Qué queremos hacer los socialistas con la educación en estos próximos años si obtenemos la confianza de los ciudadanos? Primero, pensar que en la educación empieza todo. La educación
no solamente que empieza todo, sino que, como dice el presidente Piñán, es la inversión del futuro. En primer lugar, mejorar las destrezas en lectura, en matemáticas y en ciencias. Lo que veis de fondo es el examen que hizo Federico García Lorca para entrar en la prueba de ingreso en el Instituto Nicolás Salmerón de Almería, que se conserva en su original, tanto la solicitud que hizo a la dirección del centro como una pequeña prueba de dictado y de una cuenta de matemáticas. Es un documento curioso, es precioso, porque es un documento de 1908. Federico García Lorca estudió en Almería, estudió en lo que conocíamos antes como el Instituto Masculino. Bien, como ejemplo, mejorar, insistir en mejorar esas destrezas de lengua, matemáticas, ciencias y en la lectura. El segundo, incrementar la continuidad. Ya hemos visto que hemos mejorado mucho. Nuestros alumnos de secundaria no se quedan solo con el título, todavía tenemos que mejorar mucho más, tanto para ir a bachillerato como para ir a la formación profesional. Fundamental, disminuir el fracaso y el abandono escolar temprano. Os recuerdo esta película, que es la clase también a los que os interese, porque ahí se muestra muy claramente lo difícil que es enseñar a un grupo de alumnos complicado. Esa también es uno de nuestros grandes objetivos. Y el cuarto, atraer a los mejores y mejorar la formación inicial y permanente. Y nunca tendremos Yoda, pero intentaremos que sean también siempre los mejores, y para ser los mejores tenemos que prestigiar la carrera docente.